Las personas se quejan de que la electricidad en Costa Rica es muy cara. El consumo eléctrico en las familias hace que la plata no alcance para muchas otras cosas, porque o se paga la luz o se come en algunos casos. Además, alguna gente está pasándose nuevamente a cocinar con leña, imagínense, por el costo de la electricidad. Hay muchas empresas que también se están quejando de los costos eléctricos tan altos. Empresas que están considerando o habían considerado la posibilidad de venir a invertir a Costa Rica dicen, sí, todo muy bonito, pero la electricidad carísima. Y yo tengo un proceso productivo que va a requerir electricidad las 24 horas para mover las plantas que tenemos, y la verdad es que el costo de la energía eléctrica en Costa Rica hace que no sea competitivo el que yo me establezca en Costa Rica. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué la electricidad es tan cara y qué hacer para bajar el precio de la luz si hoy hay opciones de generación eléctrica a través de la energía solar, de paneles fotovoltaicos que están abaratando dramáticamente el precio de la electricidad? ¿Y por qué nosotros en Costa Rica no estamos beneficiándonos de esto que en muchísimos países está generando? Hay una gran revolución e inclusive está convirtiendo a muchísimas personas en generadores, está democratizando la producción eléctrica en muchísimos países donde se ha abierto esa posibilidad. Para hablar de este tema, he invitado a un consultor en el tema de energía solar, ingeniero eléctrico y con ya mucha experiencia acumulada en el tema de todo lo fotovoltaico y la energía solar, el ingeniero Ricardo Trujillo. Bienvenido a Libres para Elegir, Ricardo. Muchísimas gracias, Otto. Un placer estar con ustedes aquí. Empecemos con ese tema que mencionaba sobre la energía solar, que cada vez es más popular en diferentes países. ¿Y cómo estamos en Costa Rica en relación con eso? Porque yo he leído alguna información de que las empresas distribuidoras de electricidad en Costa Rica, me refiero a todas las cooperativas que distribuyen electricidad, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, JASEC, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el ICE, todas las compañías que distribuyen electricidad se resisten a la posibilidad de utilizar los paneles solares o establecer una vinculación con un montón de miles de pequeños productores eléctricos que con paneles solares podrían producir electricidad y abaratar el costo de la electricidad en Costa Rica. Sí, el asunto es muy sencillo. Todas estas empresas durante muchos años han ejercido algún tipo de monopolio. El ICE lo ha hecho como generador mayoritario y las empresas distribuidoras geográficamente son monopolio en esa zona. Que aparezcan cientos y quizás miles de pequeños productores no deja de ser un shock para estas empresas. Les está costando pasar de ese modelo tradicional de comprar energía centralizada al ICE y distribuirla a miles de abonados. El modelo actual es, los miles de abonados contribuyen entre sí a producir la energía eléctrica hoy día a menor costo que lo que le cuesta al ICE o a cualquier otra empresa privada. Claro, en el caso de que estos miles de generadores tengan sus paneles solares, o sea que es un poco lo diferente, que es la parte centralizada, las empresas que le compran al ICE en forma centralizada, o si se hace en forma descentralizada, comprándoselo a miles de pequeños productores. La explicación es muy sencilla, porque es más barata la energía solar, porque no hay que transportarla a larga distancia, como se ha venido haciendo durante décadas. Desde Arenal hasta San José hay que encaramar la energía eléctrica sobre torres y líneas. Una gran autopista. Una autopista que ha costado cientos de millones de dólares. Esa infraestructura ya no se necesita hoy día. Lo único que necesita es un par de conductores del techo a la planta y al tablero de distribución eléctrica. Entonces el abonado se quita el costo de la transmisión, de la comercialización, del IVA, del alumbrado público y los caprichos de las empresas eléctricas en irle encaramando costos cada vez más altos. Entonces, para darte un ejemplo, el ICE, ARECEP, tiene una tarifa de generación promedio de 60 colones, 55 a 60 colones para todas las empresas
del país. Hoy día cuesta... Eso es el kilovatio hora. El kilovatio hora. Sí. Esa es la tarifa. Cualquier abonado con sus panelitos solares puede producir la energía hoy día a 17 colones el kilovatio hora. No me diga. A una tercera parte de lo que le cuesta cuarta, al ICE. Una cuarta parte. Una casi. cuarta parte. Sí. Y esa es la revolución que estamos viviendo. Entonces, poco a poco la gente va perdiendo el temor, pide cotización, se da cuenta que es barato, que es rentable, que va a pagar la inversión en cosa de 2, 3 años y se va a quedar produciendo para autoconsumo la energía eléctrica que necesite en su casa. Sin necesidad de devolver nada a la red ni de vender nada. Simplemente para lo que necesita. Entonces, es básicamente desconectarse de la red durante algunas horas y utilizar la electricidad que genera él con sus paneles solares. Hay varias modalidades. La tecnología permite hacer varias cosas. La menos recomendable es desconectarse totalmente de la red. ¿Por qué razón? Porque siempre tenemos días lluviosos, nublados, temporales, y en esos días el sol no llega a los paneles. Entonces hay que comprar la energía eléctrica a las empresas tradicionales. Pero también existe la posibilidad de trabajar con energía solar todo el día, almacenarla en baterías durante la tarde y la noche, y en la madrugada que se agotan las baterías, transferirse automáticamente a la empresa eléctrica. ¿Y eso se puede hacer de forma automática? Eso se puede hacer de forma automática, es muy sencillo. Los dispositivos que se requieren no llegan a $1 por vatio, $1,000 por kilovatio de potencia. Entonces, una planta para una casa de consumo mínimo de los 200 kilovatios hora al mes, sí, lo que requiere es una inversión de $1,500 en una planta de 1,500 vatios. Esta planta hoy día cuesta alrededor de 1 millón de colones. Ese cliente, si se queda con el ICE, le pagaría 16,000 colones a tarifa vigente. Si va a un banco, pide el 1 millón de colones, lo invierte en su plantita y lo paga a 10 años plazo con tarifas del 12%, el 15% anual, la cuota le saldría mucho más baja que pagándole al ICE. 13,000 colones es lo que hemos estimado. Entonces, ya es rentable dejar el ICE, la cuota de los 16,000 y pasarse a generar la electricidad por cuenta propia a 13,000 colones. En las casitas pequeñas. En las casas pequeñas. Ajá. Porque hay un mito. El mito ha sido, no. Los paneles solares solamente son para gente muy rica, para gente que puede hacer una inversión. No es cierto. Con financiamiento bancario, con una ley que estimule este tipo de actividad, los bancos van a prestar dinero porque son proyectos ecológicos verdes con fines de reducir la contaminación. Usted mencionó una ley. Hay un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa. De hecho, el diputado Erwin Macís ha asumido un liderazgo en tratar de sacar adelante ese proyecto, que habla sobre la generación distribuida y precisamente habla sobre las posibilidades de darle un marco regulatorio a este tema de la generación con paneles solares, porque hasta el momento lo que hay, tengo entendido, son unas resoluciones de ARECEP y algunas disposiciones del ICE. No hay mucho sobre el particular, y lo que se quiere es darle más seguridad jurídica y al mismo tiempo obligar, me parece, a los distribuidores a tener que, no sé si es recibir un poco de electricidad excedentes o no, o al menos no hacer la vida imposible a estas personas, porque yo también me enteré de que habían funcionarios del ICE casi que yendo a decir, bueno, pero usted tiene paneles solares aquí en el techo de este hotel o de esta casa, y eso como que no se puede hacer, como intimidando a la gente de que no reduzca la facturación, produciendo por lo menos una parte de su consumo mediante la energía solar. Sí, es cierto. Hay muchos funcionarios del ICE, yo diría que son los sindicalistas de Hueso Colorado, los que andan en la calle malinterpretando que esta tecnología les va a quitar el empleo. Nada que ver. Con el tiempo vamos a demostrar que la empresa eléctrica se beneficia de comprar energía más barata al consumidor convertido en productor que seguirla generando en las megaplantas carísimas. La tecnología solar permite, como te digo,
producir energía eléctrica en el mismo sitio donde se va a utilizar, sin necesidad de transportarla a larga distancia. Entonces, aquellas plantas de reservorios de agua que cuestan un cogote de plata, billones de dólares, ya no van a ser necesarias. Es mejor producir la energía precisamente cuando hay más sol. El país consume energía eléctrica de una manera exagerada en verano. ¿Por qué razón? Porque el turismo hace que vengan muchas personas de fuera, vienen a las playas, usan aire acondicionado y esa carga del aire acondicionado hace que la demanda eléctrica sea muy alta. Luego disminuye a medida que vamos entrando en los meses lluviosos. Entonces, la energía que se necesita en verano es la más cara. Claro, claro. Y esa es la que precisamente es la que se va a producir con paneles solares e inversores electrónicos. Entonces, las empresas eléctricas lo van a entender, pero por ahora se resisten a rajatabla, gritan, lloran, dicen que van a sufrir económicamente, pero no es cierto. ¿Por qué razón? Porque ninguna empresa en el mundo ha padecido de los males que aquí dicen van a padecer. Claro. Todos se han ido acomodando, han ido bajando costos, no han cerrado plantas, no han entrado en quiebra y continúan generando electricidad con plantas tradicionales e incorporando la nueva energía solar en la matriz eléctrica. Uh-huh. Para el caso de Costa Rica, el país se ha comprometido a través de esta administración a descarbonizar la matriz de generación eléctrica para el año 2050. Y eso no va a ser posible, no va a ser posible con represas eléctricas, eso no va a ser posible con plantas térmicas. Solamente con generación solar nosotros vamos a poder aprovechar la energía que nos llega gratis del cielo, del sol, y enchufársela al banco de baterías de nuestro carro. Va a ser la manera más fácil, más barata. Claro. Pero por ahora cuesta mucho que el usuario lo entienda. Es una tecnología disruptiva, claro, ¿verdad? Tan novedosa, por supuesto, que a muchos les cuesta todavía comprender los grandes beneficios. Por supuesto. A nivel un poquito más de gran escala, o sea, no la persona en su casita poniéndonos un par de paneles solares para disminuir su factura eléctrica, pensando en ya empresas más grandes, pero incluso el país o incluso el ICE, como tiene prácticamente el monopolio en la producción, es el gran productor de electricidad. Yo lo que a veces me cuestiono es por qué el ICE no ha aprovechado la luminosidad que tenemos en la zona de Punta Arenas, Nicoya, especialmente en la península de Nicoya, para poner allá unas plantas de energía solar que permita producir en el verano electricidad barata, a través de la energía solar, que es gratis, con una inversión, porque también he leído un poco sobre cuánto sale hoy una planta de 100 megas de generación de electricidad, y anda por el orden de $1 millón el mega. O sea, podría costar $100 millones e incluso podría ser más barata, pero utilicemos eso como referencia. $100 millones por una planta de 100 megas, 300 por una planta de 300 megas, tres plantas de 100 megas cada uno, que podrían construirse y ponerse en operación cada planta de 100 megas cada año. O sea, en 3 años podríamos tener en el verano una oferta de 300 megas, y yo lo comparo con lo que le costaron los 300 y pico megas del Reventazón, y en el Reventazón le costaron ya casi $1.800 millones, frente a $300 millones que podría costar acá, entrando en operación de inmediato, sin daños ambientales y sin todos esos problemas que ha tenido el Reventazón. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué diablos el ICE no hace eso? Mientras que en El Salvador, en Honduras, en otros países aquí en el barrio lo están haciendo, y que podría reducir la tarifa eléctrica. Veo que estamos quemando búnker para producir electricidad en la planta térmica de Garavito, ahí en la zona de Montes de Oro, y dice uno, contaminando con el búnker, carísimo, y teniendo la energía regalada del sol. El ICE no lo hace. ¿Por qué? Es una gran interrogante, Otto, es una gran interrogante. El ICE tiene una planta que donaron los japoneses
de 1 megavatio de potencia. En toda Centroamérica, en los últimos 5 años, se han construido plantas solares por 1080 megavatios, 1080, 1000 veces más que lo que el ICE tiene. Entonces, sinceramente, nosotros no comprendemos qué está ocurriendo en el ICE. Es más, el ICE no ha contemplado introducir plantas solares por los próximos 5 años. El ICE tiene proyectado seguir comprando energía eléctrica en verano, precisamente cuando la podrían producir con plantas solares aquí en el país. Las proyecciones del ICE para los próximos 5 años son comprar 540 millones de dólares en energía eléctrica de Centroamérica en los días de verano. En los días de verano, que inclusive muy probablemente esa energía eléctrica sea producida con paneles solares en El Salvador y producida por empresas privadas en El Salvador, que terminan vendiéndole a Costa Rica, porque aquí el ICE no ha sido capaz de poder desarrollar una plantita de 100 megas en la zona de Nicoya, que podría abaratar dramáticamente el costo de la electricidad en el verano. Hay un país en Centroamérica que es el líder mundial en esta generación solar. ¿Y cuál es? Es Honduras. No me diga. Honduras tiene líder mundial. 600 megavatios solares y produce el 20% de toda su generación eléctrica con plantas solares. 20% es lo que lo catapulta para ser el líder mundial, porque el segundo país que más produce después de Honduras es Alemania, con 8% de toda su matriz eléctrica. Entonces, Honduras va a seguir siendo, por 20 años más, el líder mundial en penetración solar en su matriz energética. Ajá. Claro, yo digo esto y me lapidan vivo por decir que soy antitico. No, es que Centroamérica está aprovechando el recurso solar, que es totalmente gratis. La energía solar nos llega gratis. En lo que tenemos que invertir es en la maquinaria o en los equipos de conversión de la energía solar a electricidad. Y cada día son más baratos, cada día es más barato. Entonces, la pregunta tuya, ¿por qué el ICE no lo quiere hacer?, sigue siendo un gran enigma. ¿Qué intereses hay para que no se construyan plantas solares, megaplantas solares, o para que se permita abiertamente mediante una ley que estimule la generación solar distribuida? Si las compras proyectadas en el futuro, yo creo que habías dicho algo de 500 millones de dólares. 543 millones para el 2021 al 2024. Al 2024, en 3 años. 4 años. 4 años. 500 y pico millones de dólares las compras proyectadas del ICE en el verano a Centroamérica. Dice uno, a la pucha, casi 550 millones de dólares para 4 años. Eso hay que comprárselo a una empresa, el proveedor, ¿verdad?, que esté ofreciendo esa electricidad ya, muy probablemente sean empresas privadas. Ya los países no producen, ni las empresas nacionales, no existe eso. Entonces, en Centroamérica todas son privadas. Todas las empresas, vean qué interesante, todas las empresas que producen electricidad en Centroamérica son privadas. Y entonces, en los próximos 4 años, el ICE tiene proyectado gastarse 550 millones de dólares en compras de electricidad en Centroamérica, a empresas privadas en Centroamérica, y aquí en Costa Rica no se permite a empresas privadas producir, por ejemplo, electricidad con plantas de 100 megas, porque inclusive la ley 7200 y 7504, que es la que de alguna manera da el marco regulatorio para la generación privada en Costa Rica de electricidad, que establece que solo se puede producir hasta un 15% del consumo nacional en plantas no mayor a 20 megas, entonces no podría, por lo menos, alguien hacer una inversión de 100 millones de dólares para producir electricidad y vendérsela aquí al ICE. Entonces el ICE va y la paga en Centroamérica. Es correcto. La misma ley que las leyes que tenemos, esa maraña de leyes, está asfixiando al país a ser el líder que fue en otra época. Claro. Cuando vino la Firestone, cuando vino Intel, Costa Rica todavía se perfilaba como un atractivo para la alta industria. Ahora eso se perdió. Nadie va a venir a poner un 5 en un país en donde la energía eléctrica es más cara que en el resto de Centroamérica. Siguen viniendo, lógicamente, empresas que maquilan información
en centros de cómputo, pero aún en los centros de cómputo hay que pagar el aire acondicionado. Claro, por supuesto. Entonces, no entendemos por qué este gobierno se compromete a descarbonizar el país, pero no da los pasos en firme ni obliga al ICE a tomar las decisiones que hay que tomar hoy día para que el país, con inversión privada, con la inversión de todos los hogares, pueda salir adelante. Porque si el gobierno le diera una directriz al ICE, porque acordémonos que el tema de la descarbonización viene desde la administración anterior, viene acompañado con una agenda también de cambio climático y todo lo demás, es un compromiso país. El presidente Carlos Alvarado se comprometió también en una cumbre mundial sobre el ambiente de convertir a Costa Rica en país pionero en inclusive la descarbonización total de nuestra economía. O sea, básicamente lo que está diciendo. Pero uno empieza a revisar qué acciones ha tomado el gobierno para caminar en esa dirección, ¿no? Si hay un compromiso además mundial y además estamos rajando diciendo, miren, nosotros, vea qué recho lo que vamos a hacer. Pero uno revisa el plan de inversiones del ICE, el plan de expansión eléctrica del ICE, y uno no ve nada, no ve una directriz al ICE diciendo, ICE, vea, a partir de ahora, más bien meta el acelerador a buscar, ya sea una alianza público-privada para construir una planta en la zona ahí de Guanacaste, en la zona de la península de Nicoya, o hágalo usted sola, ¿no? Hágalo, empiece de inmediato y empecemos a sustituir el búnker que consumimos en Garavito, ¿no? Y empecemos a sustituir el búnker que utilizamos en otras plantas térmicas en el verano con nuestra propia electricidad regalada por el sol, ¿no? Pero no lo vemos y tampoco, volviendo al tema del inicio de esta entrevista, Ricardo, vemos que le hacen la vida imposible o persiguen a las personas que quieren empezar a reducir su facturación eléctrica metiendo paneles solares a sus industrias, metiendo paneles solares a su casa, almacenando electricidad en baterías para los momentos en que la requieren y no hay suficiente luminosidad para la producción de la electricidad. Y bueno, y chupando, comprando a las distribuidoras la electricidad que requieren para cubrir la diferencia. Y las distribuidoras están opuestas, el ICE está opuesto y el gobierno no hace por dónde ayudar a que abaratemos el costo de la electricidad para esa casita, esa casa de un consumo de 200 kilowatt-hora, ¿cómo es? 200 kilowatt-hora al año, 200 al mes. kilowatt-hora al mes. No está haciendo nada, no lo está promoviendo y bueno, tenemos este proyecto de ley que está buscando ser dictaminado rápidamente con el propósito de llevarlo al plenario y ser ley de la República para que tal vez ahí se abra el entendimiento y se abran las puertas para una generación privada. Todas las empresas que han llegado a comparecer ante la comisión que estudia el proyecto de ley están de acuerdo en que la tecnología llegó para quedarse, que no pueden dar marcha atrás, pero intentan que la ley los proteja, que los siga protegiendo. Y va a ser muy difícil, claro. Va a ser muy difícil porque todos los abonados lentamente están probando la energía solar, la tecnología solar, y se dan cuenta que funciona mil maravillas. Y entre más al Pacífico nos lanzamos, mejor. No funciona también en Limón, no funciona en Turrialba, no funciona en las zonas nubladas, pero en el resto del país funciona muy bien. Entonces, es cuestión de tiempo. Y eso es lo que ha motivado a estos diputados a presentar un proyecto de ley. O lo hacemos regulado, o simplemente se va por la libre y las consecuencias van a ser más desastrosas todavía para el ICE y las distribuidoras. Porque con una ley se va a permitir entrar en asociación con las empresas distribuidoras. Claro. Yo produzco en el día, al mediodía produzco al máximo, le entrego esa energía para que usted la redistribuya en el país a los sectores comerciales e industriales y me la devuelva de noche, que es cuando la necesito. Claro. Los hogares nunca están en la casa, pero la plantita sí estaría produciendo. Claro, claro. ¿Ya? Entonces, todo lo que el ICE tiene que hacer es poner un medidor, que entiendo que ya los puso, famosos medidores inteligentes, un medidor que sume y reste
esos flujos de energía. Y al final de mes diga, pues el consumo neto fue este. Algo tan sencillo y tan Algo básico. tan sencillo, ellos lo saben, Ajá. sin embargo, se resisten a ponerlo en operación. Espero, Ricardo, que esta entrevista ayude a que más y más personas presionen al ICE, presionen a las compañías distribuidoras de electricidad, a los diputados que se oponen, a la gente del Poder Ejecutivo que no termina de asumir el liderazgo que les corresponde para abaratar el precio de la electricidad y al mismo tiempo democratizar la producción eléctrica en miles de personas que puedan poner sus paneles solares y que puedan a través de ese neteo, ¿no? Entregan electricidad, consumen electricidad y al final del mes, sumas y restas, se determina cuánto es el monto que cada quien tiene que pagar, que será muchísimo menos que lo que hoy están pagando todos los hogares en Costa Rica, todas las industrias, todos los comercios. Así seremos más competitivos, vendrá más gente a invertir a Costa Rica y recordemos que por cada dólar invertido se genera mucha actividad económica y se generan puestos de trabajo. No hay forma de generar puestos de trabajo sin inversión. Necesitamos mejorar la competitividad de nuestro país y una manera es abaratando los precios de la electricidad. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos en esta entrevista y espero que efectivamente la información que compartiste pueda ser de muchísima utilidad para los tomadores de decisión de política pública. Gracias. Muchísimas gracias, Otto, a ti.